Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Find Your Faith Revival Center. El día 19 de enero de 2025. Hay un verdadero infierno. Nunca podremos entender el infierno hasta que primero entendamos el gran amor, la misericordia y la gracia de Dios. El infierno no fue hecho para el hombre. El infierno, como leemos en Mateo capítulo 25, versículo 41, fue creado para el diablo y sus ángeles. Escuché que alguien dijo, odio la sola idea del infierno. Pues yo también. Y odio el pecado que envía a la gente ahí. Pero mi odio al infierno no cambia la realidad de ello. Un clérigo dijo que si hablaba del infierno desde el púlpito, la congregación la despediría. Bueno, conozco una intersección en la que hay 16 señales de reduzca de velocidad y alto, porque muchas personas habían muerto ahí. Pues antes de seguir, vamos a empezar con nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo. Y nunca volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo unas preguntas. ¿Es correcto que el Estado ponga esos carteles para advertir a la gente? ¿Es correcto advertir el juicio venidero? ¿Es correcto que yo les diga lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña sobre el infierno? Yo creo que hay un infierno de acuerdo de las enseñanzas de la Biblia. En Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42, nos dice que Jesús dijo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que tropiezan y a los que hacen iniquidad y los echará en un horno. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y leemos en Mateo capítulo 25, versículo 41, que Jesús dijo, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Si aceptas las enseñanzas de Jesús, estás obligado a aceptar lo que Él dice sobre el juicio y el infierno. La Biblia enseña que hay 3 clases de infierno. Primero, hay un infierno en el corazón. Miles de personas tienen el infierno en su corazón. Gran parte del mundo asume que la naturaleza humana es buena. Pero la Biblia enseña que es básicamente mala. Por naturaleza somos egoístas, pecadores, descarriados y perdidos. Salmo 51, versículo 5, David dijo, en pecado me concibió mi madre. Nacimos en pecado y nos convertimos en pecadores por la práctica. La naturaleza humana necesita rendición, necesita transformarse, necesita el nuevo nacimiento. Eso es lo que Cristo vino a hacer.
En Isaías capítulo 57, versículo 20, nos dice, los impíos son como mares turbulentos. Otra pregunta, ¿has observado el mar? ¿Cómo se sigue moviendo? Somos así sin Dios. No sabemos a dónde vamos, ni qué estamos haciendo. Solo vamos tratando de encontrar un poco de descanso y paz. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, nos dice que Jesús dijo, mi paz les doy, no como la da el mundo. El mundo no puede darte la paz de corazón y perdón de pecados, pero Cristo sí. Por su muerte en la cruz y el poder de la resurrección, Él puede perdonar tus pecados. La culpa puede ser lavada. Su paz puede ser tuya y mía. Segundo, la Biblia enseña que el infierno está en nuestro alrededor. Es un infierno en el hogar y un infierno en la sociedad. Los mandamientos de Dios contra la impureza y la falta de castidad son pisoteados por nuestra generación. Nuestra literatura y entretenimiento están jugando con la perversión sexual y llamando a lo malo bueno y lo bueno malo. Un mundo secular e impío se deleita en su lujuria. Rechaza el Evangelio y acepta la lujuria. La Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 dice, y por esto Dios les enviará en fuerte engaño para que creen en la mentira, para que sean condenados todos los que no creen en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Parece que algún maestro hipnotizador nos está haciendo comportarnos como marionetas en un hilo, haciéndonos hacer lo que es perverso, sensual y depravado. Tercero, hay un infierno en el futuro y sigue, más y más. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, como dije. Sin embargo, escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Es el hecho mismo del infierno, lo que hace que el amor de Dios sea tan asombroso y tan glorioso. Dios nos ama tanto que ideó un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que ir al infierno. El infierno no necesita ser nuestro destino final, ni necesitamos vivir en el aquí, en la tierra. Se nos puede quitar de los corazones. Puede ser removido de nuestros hogares. Todo por la gracia de Dios. Hay muchos misterios que rodean la naturaleza del infierno. El infierno es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado y eso continúa en la eternidad. Jesús usó 3 palabras para describir el infierno. En Juan capítulo 8, versículo 51, Él usó la palabra muerte. Dios es vida. Y cuando estamos separados de la vida de Dios, estamos muertos, espiritualmente muertos. En Mateo capítulo 8, versículo 12, Jesús usó las palabras tinieblas de afuera. Dios es luz, así que cuando estamos separados de la luz, vivimos
en tinieblas. En tercer lugar, Jesús usó la palabra fuego. En Marcos capítulo 9, versículos 43 y 44. A menudo me ha preguntado si el infierno es un terrible ardor dentro de nuestros corazones para Dios, para tener comunión con Dios, un fuego que nunca podremos apagar. Si les hemos dado la espalda a Dios, estamos desterrados de todo lo que es gozoso, bueno y justo. Amos capítulo 4, versículo 12, dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Parece que nos preparamos para todo excepto el encontrarnos con Dios. Nos preparamos para las carreras, el matrimonio, las vacaciones y la vejez. Bueno, al menos algunos de nosotros estamos en esa etapa. Pero no nos preparamos para el momento del juicio. Tenemos la seguridad de una relación con Cristo. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, nos dice que está establecido que los hombres mueren una sola vez y después el juicio. Pero pensamos que viviremos en la tierra para siempre, pero no lo haremos. Nuestras vidas terminarán en poco tiempo. Estaremos en la eternidad, pero ¿dónde? ¿Seremos desterrados de Dios o estaremos con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo junto a Jesús merecía ser castigado de acuerdo con la ley. Pero él se volvió a Jesús y le dijo en Lucas capítulo 23, versículo 42, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo en el siguiente versículo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo, Jesucristo llevó consigo al paraíso a un ladrón y asesino, a un hombre que merecía el infierno. En la cruz, Él murió por personas como ese ladrón. Él murió por personas como tú y como yo. Las personas más difíciles de alcanzar con el Evangelio son las personas como ese hombre. Saben que necesitan a Dios. Actualmente las personas como nosotros son las más difíciles a alcanzar. Vamos a la iglesia. Tenemos la religión suficiente para evitar que aceptemos la salvación en Cristo. Hay personas que dicen que no tienen una necesidad espiritual, que son felices, que tienen un buen ingreso, un buen trabajo, una buena familia y todo lo demás. No necesito a Dios, dicen. ¿Para qué necesito a Cristo? Gente así lo van a necesitar. Lo van a necesitar mucho y lo van a necesitar muy pronto. Necesitan venir a Cristo mientras tengan la oportunidad. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación. El infierno es una parte importante de la enseñanza de Jesucristo. Pero gracias a Dios también hay un cielo. Ahí es donde está Jesús. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados.
Arrepentirse significa cambiar. Cambiar de opinión, cambiar tu forma de vivir. Cristo quiere venir y ayudarnos a cambiar. Por la fe recibimos a Cristo que murió por nosotros y resucitó. No podemos entenderlo todo, pero venimos a Cristo por fe y confiamos en Él. Debemos poner toda nuestra confianza en Jesucristo. Debemos venir a Cristo por fe, obedecerlo y seguirlo, servirlo y trabajar para Él. Tremendos principados, potestades y gobernantes de las tinieblas están obrando en nuestro mundo en este momento. Estoy convencido de que Satanás está ahora desesperado. Sabe que su tiempo es corto. Está haciendo todo lo posible para destruir el testimonio de los verdaderos creyentes y para eliminar los vestigios de moralidad, decencia y espiritualidad. La Biblia indica que nuestros enemigos son poderosos. La Biblia describe a Satanás como el enemigo de Dios y nos advierte claramente contra Satanás como un adversario cruel. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 nos dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque tu adversario, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. El archienemigo de Jesús siempre está atacando a sus seguidores. Ningún cristiano en ninguna parte del mundo está exento de este gran conflicto espiritual. Dios no tiene lugar para los pacifistas espirituales. Todo cristiano es reclutado tanto para la guerra defensiva como para la agresión. Al cristiano, el apóstol Pablo le dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, sean fuertes, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra maldades espirituales en las regiones celestes. Los mismos nombres de Satanás indican qué tipo de personalidad es. En la Biblia se llama engañador, asesino, un mentiroso, un acusador, un tentador y maligno. Cada nombre en la Biblia es repulsivo, lo que indica el tipo de personalidad con la que estamos tratando. La Biblia habla de las obras de Satanás. Sus obras se definen como artimañas, dispositivos y trampas. La Biblia también indica que engaña, seduce, se opone, resiste, estorba, tienta, persigue y blasfema. En otras palabras, toda obra de Satanás es diabólica y destructiva. Jesús habla de Satanás muchas veces y cada vez fue de una manera y con un nombre que confirma que Satanás es una personalidad genuina. El adversario de todo cristiano es personal, agresivo, inteligente, astuto y destructivo. Y todos los días hay que tener en cuenta a Satanás, que es seriedad y inteligencia. Es contra este ser poderoso y espiritual que lleva a cabo una guerra espiritual que las fuerzas de Dios luchan. La Biblia nos dice que Satanás tiene gran autoridad en este mundo. De hecho, la Biblia dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, el mundo entero está bajo el dominio del maligno. 3 veces Jesús
lo llamó el que gobierna este mundo. 3 veces en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30 y capítulo 16, versículo 11. En Efesios capítulo 12, versículo 2, se nos enseña que Él es el Espíritu que gobierna a los hijos de desobediencia, lo cual incluye a todas las personas que no han hecho las paces con Dios. En Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9 nos enseña que Satanás tiene influencias poderosas en cada nación y Él es la mente maestra detrás de todo el sistema de maldad que impregna el mundo dominado por el poder lujurioso, la codicia, la ambición, la intriga, el odio, las mentiras, la agresión, la rivalidad y la brutalidad. Satanás tiene autoridad sobre una gran cantidad de dominios y espíritus malignos. Jesús enseñó en Mateo capítulo 25, versículo 41, que el diablo incluso tiene sus ángeles. Tiene una organización masiva de fuerzas infernales que trabajan secreta y sutilmente contra las fuerzas celestiales. El diablo está haciendo todo lo posible contra los cristianos hoy en día. Él nos está ofreciendo la mayor mezcla heterogénea de placeres y diversiones mundanas en la historia del mundo para desviarnos de nuestra peregrinación espiritual y nuestro testimonio de Cristo. El mandamiento dado al hombre y a la mujer en el jardín de Edén fue: no comen del árbol de ciencia del bien y del mal. La Biblia enseña que nosotros como cristianos debemos estar separados del mundo. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 15, si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Satanás está haciendo todo lo que está en su poder para que amemos al mundo. En Éfeso, el diablo utilizó a Demetrio y a los artesanos para provocar un motín en la ciudad. No hay duda de que en esta tierra, en este momento, se está librando una batalla espiritual entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. Así como el arco y las flechas que se usaron en la guerra hace siglos servirán de poco contra las armas científicamente producidas de la guerra moderna. Así, las armas carnales que tratamos de usar en la guerra espiritual no tienen poder contra las astutas artimañas y los dardos ardientes del diablo. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 14, ¿por qué las armas de nuestra milicia no son carnales? El mayor obstáculo para el plan de Satanás para la destrucción de la nación es un cristiano fuerte y temeroso de Dios. El mayor obstáculo que se interpone en el camino de Satanás es el cristiano que por encima de todo vive para Dios, que camina dignamente y que está lleno del Espíritu y es capaz de resistir las acechanzas del diablo y resistir en el día malo. En mayor contribución que usted puede hacer como cristiano individual es mantener sus devociones diarias, vivir una vida limpia, honesta, humilde y llena de espíritu. Confía en Dios para que te guarde y proteja
moral, física y espiritualmente. Luego conviértete en parte de esta minoría vocal que está testificando abierta y públicamente de Jesucristo. Los verdaderos creyentes son una minoría dinámica. Están en todas partes. Son miembros de su cuerpo. El profeta Isaías dijo en Isaías capítulo 1, versículo 9, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente muy pequeño, seríamos como Sodoma y seríamos semejantes a Gomorra. Y advirtió en Isaías capítulo 1, versículo 20, pero si rehusas y te rebelas, serás devorado a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Reconozcamos que estamos envueltos en un gran conflicto espiritual y que cada uno de nosotros tiene un papel decisivo que desempeñar. No seamos peones del diablo, sino que seamos siervos de Dios en esta hora. Y voy a terminar el mensaje de hoy con esto. El diablo es el enemigo derrotado. Y algún día lo veremos arrojado al pozo sin fondo, según Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 a 3. Debemos tomar una decisión. Debes decidir de qué lado vas a servir, del lado del diablo o del lado de Dios. Recibe a Jesucristo como tu Salvador, arrepiéntete de tus pecados y por fe di sí a Cristo. Deja que Él entre en tu corazón. Escoge el lado de Dios en este gran conflicto espiritual. Amén. Y como siempre vamos a terminar nuestro servicio con esta oración de salvación. Los que nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahora es su oportunidad. Y los de nosotros que hemos aceptado antes, pero queremos renovar nuestra actitud con Jesús, nuestra relación con Jesús. Ahora es su oportunidad también. Entonces repiten después de mí, por favor. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Gracias por estar con nosotros este gran día, aunque está haciendo mucho frío afuera, pues según Tennessee, y va a estar haciendo mucho frío ahora en la noche, pero tenemos el calor de Dios. Entonces, miramos al futuro y que pensamos que vuelvan
con nosotros el domingo que viene. Amén. Y tengan un buen día. Dios les bendiga.